asistente de cátedra del profesor Juan Francisco Rojas Leo ya un par de años. Yo soy parte del equipo junto con Fernando Jaramillo y Frank Taipe. Lo más probable que lo van a conocer en unas semanas. Ya siendo las 6:08, me voy a presentar para empezar con la cátedra. Yo soy de la base 2014, soy abogado sanmarquino, ya he terminado mi maestría también en contratación pública. También he sido parte de la cátedra del profesor Juan Francisco Rojas Leo, al igual que ustedes, y ya vengo apoyándolo un buen tiempo. Siéntanse en confianza, la verdad, para preguntarme cualquier tema que tenga que ver con la cátedra. La idea es que podamos interactuar y podamos intercambiar puntos de vista y opiniones respecto a todo lo que se ha desarrollado hasta ahora. La modalidad de evaluación del profesor hasta el momento, bueno, hace unos últimos años ha sido de manera oral. No sé bien si es que se va a mantener o no, pero si es de esa forma, si se mantiene de manera oral, les recomiendo repasar de manera acuciosa los temas que se están viendo y básicamente que ustedes interioricen todas las instituciones que el profesor está desarrollando a la fecha. Básicamente lo que el profesor estila en sus preguntas orales son respuestas concisas y coherentes. Ustedes ya próximamente van a ser abogados y por lo tanto deben de tener una coherencia al momento de expresar sus ideas y de llegar a buen puerto o alguna síntesis o alguna opinión que tengan en mente, ¿no? Ese es básicamente el estilo de evaluación del profesor. Si tienen alguna pregunta al respecto, me la hacen saber. Y bueno, antes de la evaluación final, lo más probable es que con Fernando Jaramillo vamos a programar algunos repasos para que lleguen consolidados a ese día, ¿no? A la evaluación final. Si no hay más preguntas, vamos a empezar con el tema. El día de hoy se me ha asignado desarrollar el tema de formas jurídicas administrativas del derecho administrativo. El profesor nos ha encargado a los asistentes llevar a cabo esta clase. Lo probable es que en las próximas semanas él va a retomar ya con los siguientes temas, pero de todas formas este tema de hoy va a ser materia de su evaluación. Por tanto, cualquier pregunta que tengan al respecto en estos temas, levanta la mano o si estoy proyectando las PPTs, prendan su micro, no hay problema, y me dicen su consulta, porque una vez proyectada la PPT va a ser muy difícil ver los mensajes por este medio. ¿Ya? Sin más preámbulos, he elaborado unas PPT, bueno, en realidad ya tenía elaborado unas PPTs de años pasados, a ver, los voy a compartir. ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor? ¿Pueden prender su micro y me confirman? Sí se podía ver, pero luego se salió. Ahorita no se puede ver nada. No se puede ver nada, no se ve. Ya, perfecto, voy a compartirlo de nuevo entonces. Muchas gracias. ¿Quién comentó? No creo. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches, Stephanie. Fantástico. Voy a proyectarlo de nuevo. Para ver. Voy a proyectar toda la pantalla. ¿Ahora se puede visualizar o todavía? Sí, ahora sí. Ya, fantástico. Esta es la cátedra de Derecho Administrativo 1, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso general de todos los temas que se han tocado de manera sucinta a la fecha para aterrizar al tema que nos toca el día de hoy. Vamos a ver. Primero, básicamente el concepto de Estado. Ustedes a lo largo de la cátedra con el profesor han evaluado y han analizado diferentes aristas del concepto de Estado.
básicamente de estas tres aristas, la parte histórica, la parte jurídica y la parte sociológica. Desde la parte histórica, el profesor ha analizado desde dónde surge el Estado de Derecho actual, occidental, desde la Revolución Francesa. Inicia con la toma de la Bastilla y culmina el 18 de Brumario. Ese es básicamente el preámbulo que el profesor señala. Y uno de los puntos más resaltantes en este hito histórico es la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. También hay que señalar que se dividen en etapas, la etapa de consulado, el directorio y el consulado como tal. Estas son partes históricas, o sea, el profesor lo que aborda en esta primera etapa es básicamente cómo es el origen del concepto de Estado de Derecho. Eso es lo que el profesor básicamente quiere que ustedes interioricen, ¿no? Cómo es que nació el Estado de Derecho. Después, a lo largo de la cátedra, el profesor plantea una visión jurídica del concepto de Estado. Se llama a colación a George Heineck, el cual señala que el Estado es una corporación formada por hombres, asentada en un territorio y dotada de un poder. Ese es el concepto de este jurista alemán, George Heineck, de Estado. Asimismo, llama a colación desde esta perspectiva, de la perspectiva jurídica, a Hans Kelsen. Y él, su visión del Estado es la siguiente: es un sistema centralizado y jerarquizado para la producción de normas jurídicas. Hans Kelsen es el austriaco, es jurista austriaco, que inicia o es el fundador del positivismo jurídico. Él es el que origina el concepto de, básicamente, del Tribunal Constitucional, que es este órgano que interpreta todo la pirámide que él señala que él mismo ha elaborado, ¿no? Estas son las dos visiones que desarrolla el profesor del concepto de Estado. Asimismo, no sé si a la fecha lo desarrolló, pero me parece que sí. Hay una visión sociológica del Estado. De este ámbito se toma a dos autores, Thomas Hobbes, al inglés Thomas Hobbes, el cual señala que el hombre en su estado natural es regido por el poder y por el placer, y por tanto necesita de un soberano que asegure la vida en convivencia. Este ente externo es llamado el Leviatán. Este es básicamente el concepto que tiene Thomas Hobbes respecto al Estado. Asimismo, en contraposición a Hobbes, está John Locke, el cual señala que el hombre en su estado natural es intrínsecamente bueno, es decir, se rige por la ley de la razón, y por tanto el rol del Estado debe ser mínimo. Deben de tener bien marcadas estas dos posiciones. Uno, Hobbes señala que el hombre necesita necesariamente de este ente externo, el cual le marque la pauta y le señale cuáles son los límites que debe tener. En cambio, John Locke es más liberal, señala que el hombre de por sí ya cuenta con una norma racional que le señale la pauta y le indique cuál es el deber correcto. Y el Estado solamente se debe limitar a cosas mínimas, por ejemplo, la protección limítrofe, por ejemplo, la seguridad interna, cosas mínimas, porque en realidad el hombre es bueno de por sí. Esas son dos visiones sociológicas que el profesor plantea. Si ustedes en una evaluación les pregunta al profesor, para ver, alumno Estefan, ¿cuál es el concepto que usted tiene de Estado? Usted le puede responder de diferentes maneras, o la visión que usted tenga de manera global respecto al concepto de Estado. Cualquiera de estas tres serían válidas, ¿no? Básicamente, ese es el concepto de Estado que han visto hasta ahora. Cabe señalar que este es un recordaris. No es el tema que vamos a hablar, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Después el profesor habló sobre la jerarquía normativa. Básicamente señala cuál es este sistema. Todo el ordenamiento jurídico está bien organizado mediante un sistema centralizado y jerarquizado.
y está jerarquizado bajo normas, contrato sobre la base, reglamentos, lineamientos, directivas, reglamentos, ley y constitución. Esta es la pirámide kelseniana, que ustedes ya lo han estudiado también en sus cátedras de introducción al derecho posiblemente. Y sería bueno también que lo recuerden. Y en la base está el ciudadano, el juez y la administración, que deben acatar lo que establece la normativa jerarquía, todo la pirámide normativa. El profesor siempre señala que hay un Dios que organiza y domina toda esta pirámide normativa, ¿no? ¿Y quién es ese Dios? Ese Dios, ese Zeus, somos nosotros, los abogados. En teoría, los abogados dominamos cuál es el correcto funcionamiento de esta pirámide normativa, ¿no? Como primera norma 1 está la Constitución, y también en esa misma rango está todos los convenios en materia de derechos humanos, la cual tiene rango constitucional. Está la ley, que puede ser considerada de dos formas: la ley en sentido formal, la cual es emitida por el Congreso, abarca las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las leyes con nombre propio. Asimismo están las leyes en sentido material, que es emitida por el Poder Ejecutivo: decreto legislativo, decretos de urgencia y decretos ley. Eso sería bueno que lo repasen. También está el reglamento. Eso también lo vamos a ver ahora, porque como forma o manifestación del Estado, bueno, de la administración, están los reglamentos. Y hay clases de reglamentos. Y esto es una pregunta que el profesor siempre evalúa. ¿Cuáles son las clases de reglamento que existen? Y son tres: el reglamento subordinado de ejecución, el reglamento autorizado de integración y los reglamentos autónomos. Los reglamentos subordinados o de ejecución van a ser aquellos reglamentos que que basta con la decisión de la administración para que sea ejecutoriado. Es decir, la misma administración va a emitir un reglamento, y este reglamento, para que pueda básicamente entrar en vigencia, necesita necesariamente de la aprobación de la administración mediante un decreto supremo. Este es un decreto subordinado de ejecución. Por ejemplo, si la ley te dice, la ley 3225 va a entrar en vigencia cuando entre en vigencia el reglamento. Este es un reglamento subordinado de ejecución, porque esta ley no va a entrar en vigencia hasta que su reglamento no entre en vigencia también. Así que va a depender de la decisión de la administración si es que lo reglamento o no. Si es reglamentado, va a entrar en vigencia tanto el reglamento como la ley. También existen reglamentos autorizados de integración, que basta con la decisión del legislador. Es decir, este reglamento va a ser emitido por la administración, pero va a ser necesariamente decisión del legislador que entre en vigencia o no. O sea, puede ser de que salga una ley, se emite una ley, y en la misma ley se establezca que esa ley tiene que ser reglamentada por la administración. No va a depender de la administración netamente. En la primera, la administración pudo no reglamentarla, y en la segunda, la autorizados, el poder legislativo va a obligar a la administración a que sea reglamentado. Y sí o sí tiene que estar reglamentado para que entre en vigencia la ley. Es un reglamento autorizado de integración. Y también existen los reglamentos autónomos, reglamentos sin ley. El profesor siempre cuestiona estos tipos de reglamentos porque en realidad un reglamento es complementario. Nunca puede haber un reglamento solo o independiente. Un reglamento siempre tiene que desarrollar lo que te establezca la ley. Pero bueno, igual doctrinariamente también se considera que existen estos reglamentos. También hay en la siguiente línea de
de jerarquización están los reglamentos, lineamientos y directivas. Reglamentos que no se aprueban por decreto supremo, como los del tercer nivel. También están los lineamientos y las directivas. Asimismo están los contratos. Los contratos también, bueno, según nuestra Constitución, también tienen rango normativo. Esta es básicamente la jerarquización normativa que se establece en la ley. ¿Por qué se dice que nuestro Estado es unitario y descentralizado? Nuestro Estado es unitario y descentralizado porque existen niveles de gobierno. Este es el nivel de gobierno nacional, el nivel de gobierno regional y el nivel de gobierno local. El gobierno nacional tiene la ley, el gobierno regional está la ordenanza regional y en el gobierno local la ordenanza local. Los reglamentos tienen su símil en el gobierno regional por decretos ejecutivos regionales y en el gobierno local decretos de alcaldía. Esto es básicamente la forma de organización de nuestro Estado. Hay diferentes formas de organización del Estado en realidad. Este es uno de ellos, por niveles de gobierno. Hay otro tipo de organización que básicamente por sistemas administrativos. Lo más probable es que esto lo han visto ya con el profesor. Existen sistemas administrativos y sistemas funcionales. Vamos a ver, no recuerdo si eso también lo tenemos aquí sucintamente. ¿Y qué sucede en caso de contradicción entre una ley y una ordenanza? Por ejemplo, ¿qué pasa si una ley nacional te señala A y una ordenanza de gobierno regional te señala B? ¿Qué pasa si existe esta incongruencia? Bueno, acá como le señala. En principio, no debería haber contradicción. ¿Por qué? Porque según lo que estableció el jurista Kelsen, la pirámide jurídica kelseniana es perfecta, no hay error, no debería haber contradicción, pero en la práctica puede suceder. ¿Pero qué sucede? De ser así, se debe analizar la competencia del contenido de cada dispositivo. ¿Cómo se identifica la competencia en el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local? Se tiene que revisar la ley de las bases de la descentralización, la ley 27783. Y ahí se señala exactamente cuál es la competencia compartida y exclusiva de los gobiernos nacional, gobierno local y gobierno regional. Ahí se señala que existen competencias compartidas, competencias que son netamente exclusivas. Por ejemplo, el gobierno nacional. ¿Cuáles son las competencias exclusivas del gobierno nacional? Diseñar la política nacional, la defensa y la seguridad nacional y Fuerzas Armadas, relaciones exteriores, orden interno, la justicia, la moneda, la banca y seguro, la tributación. Todos estos temas son exclusivos del gobierno nacional. Es decir, cualquier gobierno regional o gobierno local no puede ir en contra a las competencias que son netamente exclusivas del gobierno nacional. Asimismo, los gobiernos regionales también tienen sus propias competencias exclusivas. Planificar el desarrollo integral de su región, formular y aprobar el plan de desarrollo regional, aprobar la organización interna y presupuesto, de la gestión de la Ley General de Presupuesto del Estado, entre otros. También tienen sus propias competencias exclusivas. O sea, no debe haber contradicción. Cada nivel de gobierno tiene su propia competencia. Hasta aquí habría una pregunta, chicos. Voy a dejar de compartir. Hasta este punto. ¿Habría alguna duda? Si no, para avanzar. Todo claro, Stephanie Córdoba. Perfecto, ya. Denme 5 minutitos. Ahorita vuelvo. Un rato, por favor.
¿Qué tal, muchachos? ¿Siguen ahí? Sí, perfecto. Vamos a continuar para ver. Vamos a proyectar. ¿Se pueden ver la pantalla? Sí, sí se puede. Ya, perfecto. Estábamos viendo el tema de la contradicción entre una ley y una ordenanza. Ya hemos visto de que no existe como tal una contradicción, porque en nuestro sistema jurídico no puede haber una contradicción, pero si lo hubiera, tendríamos que remitirnos a la ley de bases de la descentralización, la ley 27783. Y ahí te señala cuáles son las competencias exclusivas y las competencias compartidas. Hay algunas competencias que son compartidas tanto en el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Ahora vamos a ver un punto respecto al Estado constitucional de derecho. El profesor siempre señala que si hubiera este esquema entre la relación entre el pueblo, el parlamento y la ley, todo el sistema sería estático, porque todo se quedaría inmóvil. Es decir, el pueblo, eh, mediante el parlamento, se organizaría o se reglamentaría a sí misma mediante la ley. Pero ¿cuál es el ente que moviliza todo este sistema jurídico? Bueno, este ente, y bueno, y también está el juez, que moviliza todo el sistema jurídico, es la administración. La administración jala todo este aparato. O sea, si nos quedamos hasta acá, o sea, el pueblo que necesita básicamente el Parlamento para la emisión de sus leyes y asimismo necesita un sistema que juzgue o que establezca el cumplimiento de esta ley, necesita de este ente, que es la administración, que movilice todo este sistema, que lo haga actuar. A diferencia del poder legislativo y el poder ejecutivo, la administración pública, o básicamente la administración, se caracteriza por ser una, un aparato netamente procedimental o de acción. Por algo es que el procedimiento administrativo tiene esta denominación, procedimiento administrativo o la ley de procedimiento administrativo general, porque el derecho administrativo es un derecho procedimental, es un derecho de la acción, necesita que sea dinámico. Y esto es básicamente el Estado constitucional de derecho, porque todo tiene que estar regido bajo los fundamentos del respeto a los derechos humanos, a la tripartición del poder y todo lo que han visto en materia constitucional también, ¿no? Administración pública viene de las palabras latinas administrare, para servir. Bueno, esto ya lo han visto también, las tesis que existen respecto a la administración, la tesis de tripartita o la tesis subjetiva, la que te establece que la administración básicamente se divide en poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y está la tesis funcionalista del poder objetiva, que te señala que la administración es básicamente todo ente que ejerza función administrativa. Y ahí es donde el punto que nos vamos a detener. Bueno, ahí está las tesis tripartita y funcionalista, la que te dice que la administración nunca se divide, su poder siempre es una. ¿Por qué? Porque es justamente lo que vamos a ver ahora. Existen funciones del poder. Ustedes ya han visto este tema. El poder es único, pero permite desarrollar distintas actividades del Estado. Se manifiestan en funciones. ¿Cuáles son las funciones? Función legislativa, función jurisdiccional, función gubernativa, función administrativa y funciones especiales. La función legislativa tiene como pilar a la norma jurídica, la función jurisdiccional a las sentencias. En la función jurisdiccional, ustedes lo han visto en la teoría general del proceso, lo que es el notio, el vocatio, el judicio, el coercio y el executio. La capacidad para conocer el notio, el vocatio es la facultad para llamar a las partes, el judicio es la facultad para resolver, la coercio es el apercibimiento y el executo es la facultad
que tiene el poder jurisdiccional de ejecutar sus propias sentencias. Es por eso que se señala que la función administrativa no cuenta con una función jurisdiccional. Ya más adelante van a ver este tema y van a ver estos matices, porque a veces que se señala que la función administrativa cuentan con una función jurisdiccional. Por ejemplo, cuando se habla de del procedimiento trilateral, en la que la administración, como un tercero, ve los intereses de ambas partes y resuelve una disputa. Pero esa resolución a nivel administrativa no puede ser comparable a una función jurisdiccional, porque la misma administración no puede ejecutar sus propias decisiones, o bueno, sí puede ejecutarlas, pero no tiene este poder de coerción. La diferencia entre la función jurisdiccional y la función semijurisdiccional en la administración, sobre todo es por el tema del coercio, porque hasta la ejecutabilidad sí se podría hacer a nivel administrativo, pero no se puede percibir, no se puede utilizar la fuerza mediante el poder policial, eso sí no se puede. Ese es el tema de la función jurisdiccional. Y la función gobernativa básicamente es los actos de gobierno. Ellos lo han visto. Por ejemplo, las amnistías, eso es un acto de gobierno. Basta con la decisión política de parte del gobernante para poder llevar a cabo una amnistía o un indulto. Esos son actos de gobierno que versan sobre que emanan desde la función gubernativa de la administración. Es un rezago del poder monárquico, ¿no? Asimismo, bueno, continuando está la función administrativa, que tiene como pilar fundamental a los actos administrativos, y están las funciones especiales, los organismos constitucionalmente autónomos, las OCAs, que también me parece que lo han visto con el profesor. Bueno, aquí hay un poco de historia del procedimiento administrativo, que nace con el reglamento de las normas generales del procedimiento administrativo en 1967, que es una compilación un poco dispersa. Después surge la ley 25035, la ley de simplificación administrativa en el gobierno de Alan García, el primer gobierno. Posteriormente, con el gobierno de el primer gobierno de Fujimori bueno, se lanza la ley marco de la inversión privada, se abre la cancha a la inversión pública en el Perú, y en el 2001 nace la ley actual, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Este es básicamente cuál es el contenido de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay un título preliminar, hay 5 títulos: acto administrativo, procedimiento administrativo, revisión de actos administrativos, procedimientos especiales y responsabilidad de la administración pública y el personal de su servicio. Me parece que con el profesor van a llegar a desarrollar título preliminar y actos administrativos, procedimiento administrativo, revisión de actos en vías administrativas, procedimientos especiales. Eso lo van a ver en administrativo 2. Pero básicamente esos son los puntos que van a ver con el profesor, ¿no? Ya. Este es un tema que el profesor siempre señala. ¿Qué pasa si una ley general, esta es una aplicación normativa administrativa? ¿Qué pasa si la ley general te señala blanco y la ley especial te señala blanco? ¿Cuál es el que prima, muchachos? Ustedes que ya están a puertas de su evaluación. Bueno, semi-evaluación, porque estamos en septiembre, ¿no? ¿Cuál es su evaluación? En noviembre, me parece, a fin de noviembre. ¿Cuál es el que primaría? Si la ley general dice blanco y la ley especial dice blanco, ¿cuál prima? Blanco, sí. Pero prima la ley general, porque no hay ninguna contradicción ahí. Y como no hay contradicción, prima la ley general. Si la ley general, la ley 2744, te dice blanco, y una ley especial, por ejemplo, la ley de multas de tránsito, te dice blanco y negro, ¿cuál es el que primaría? ¿La ley general, la ley de procedimiento administrativo general, o la ley especial, la ley de tránsito? ¿Ustedes qué dicen? La ley especial. La especial. La especial, perfecto, sí, está bien. Y si la ley general te dice blanco y la ley especial te dice negro, y hay una contradicción. La de arriba era como que un complemento,
pero abajo ya hay una contradicción. ¿Cuál es el que primaría? ¿La ley general o la ley especial? General. La especial. ¿Por qué sería la ley general? ¿Quién dijo primero ley general? Porque contradice la norma general, ¿no? Es como que contradecir la Constitución, ¿no? Primaría lo general, ¿no? Claro. Justamente ustedes han visto en el título preliminar. ¿Ustedes ya han visto el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General o todavía? No. Ya. El título preliminar de la Ley General, justo en el artículo 2 del título preliminar, te señala de que todas las disposiciones que te establece la Ley de Procedimiento Administrativo son una norma base. Y todas las leyes especiales a nivel administrativo tienen que cumplir con lo que te establece la ley base, sí o sí. No hay ninguna salvedad. Tienen que regirse bajo la norma base. Ese es básicamente lo que te señala en la Ley de Procedimiento Administrativo General. No puede haber una contradicción de cierto modo. Ese es básicamente lo que te señala el fundamento de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que se ha modificado justo ese artículo en el 2017. En el 2017 se estableció este requisito mínimo. Por eso es que ninguna normativa debe ir en contra de esta ley. Por eso es que es blanco. No puede haber una contradicción. Ustedes han visto me parece, ¿dónde han visto esto? Cuando vieron en el Código Civil, a nivel privado, cuando hablan temas, no sé, societarios, lo que fuera, si hay una contradicción entre norma general, o no, esto más lo han visto ¿cómo se llama esto? En lógica, me parece, en lógica, o en razonamiento jurídico, razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico siempre te decía lo mismo, ¿no? Que la norma especial prima sobre la norma general. Ya, ese es a nivel genérico, bueno, a nivel global. Pero a nivel administrativo, la norma general, si hay una contradicción, siempre debe de primar. ¿Por qué? Porque la Ley de Procedimiento Administrativo General te establece los lineamientos básicos. Los lineamientos básicos y todas las normas especiales, la ley de tránsito, la ley de procedimiento, la ley de contrataciones del Estado, la ley tributaria, todas estas normas especiales tienen que tener una base, y esta base mínima la establece la ley general, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Muy bien el que dijo Blanco. Para ver, y esto de acá, ley general. Si no dice nada y la ley especial te dice negro, ¿cuál es el que primaría? La especial. La especial. Exacto. Porque no hay una contradicción y porque la ley especial ya te señala cuál es el derrotero que debe seguir. Muy bien. Y si la ley general te dice blanco y la ley especial no te dice nada, ¿cuál es el que prima? Blanca, la general. Claro, la ley general, blanco. Perfecto, muchachos. Ese es básicamente el fundamento, pero todo gira en torno al artículo 2 del título preliminar. Si tienen ahí a la mano el artículo 2, traten de darle una revisada y en base a ese artículo 2 van a poder fácilmente sortear todas estas posibles contradicciones que vean en alguna normativa, ¿no? Pasemos a lo siguiente. Ustedes ya han visto principios de la ley de procedimiento, o me parece que no han visto esto todavía, pero para que tengan ahí conocimientos vagos, existen 19 principios a la fecha de la ley de procedimiento administrativo general: el principio de legalidad, debido procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad, imparcialidad, informalismo, presunción de veracidad, buena fe procedimental, celeridad, eficacia, verdad material, participación, simplicidad, uniformidad, predictibilidad de confianza, privilegio de controles posteriores, ejercicio legítimo del poder, responsabilidad y acceso permanente. ¿Tienen alguna duda respecto a alguno de estos principios para abordarlos o para desarrollarlos un poco más, o pasamos al siguiente punto? ¿Podrías hablarnos un poco sobre el principio 15, 16, Ya, 19, por favor? ya, perfecto, no hay problema. Primero, el principio número 15, predictibilidad o confianza legítima. ¿Qué te señala este principio? Te dice que la administración debe de ser
congruente o debe de crear predictibilidad en su actuación hacia el administrado. Por ejemplo, si ante un hecho A, la administración tiene un criterio resolutivo B, no puede ante un hecho similar, otro hecho A, en el tiempo, que sea igualitito, y el mismo supuesto, no puede cambiar su criterio jurídico. Básicamente lo que te señala este principio es que la forma de fallar de la administración tiene tiene que ser predecible, no puede variar de la noche a la mañana. Y hubo un caso parecido en materia de contrataciones con el Estado, en la que en un momento determinado, la sala de un tribunal administrativo sentó un criterio, por ejemplo, para la presentación de una oferta, se requería necesariamente, bueno, en las bases se requerían que se presente un título de un ingeniero, un, un título profesional de un ingeniero. Eso, y se presentó este título, el postor fue al tribunal, bueno, el que no ganó fue al tribunal y le dijo, oye, pero las bases pedían un título y el postor no presentó el título, sino presentó el certificado que te emite SUNEDU. El certificado que te emite SUNEDU es un certificado ya corroborado. En teoría, SUNEDU, cuando tú emites, bueno, cuando se van a titular, SUNEDU va a revisar tu título y va a emitir un certificado. Ese certificado te habilita el título. ¿Y qué dijo en ese momento? Me parece que fue en el 2011, el Tribunal de Contrataciones, te señaló que si bien es cierto, en las bases se establecía la obligatoriedad de presentar el título del ingeniero, ya con la constancia de SUNEDU bastaba para acreditar ese requisito. Eso fue en un momento determinado. Pero ¿qué pasó? Sucedió ese mismo caso, no con los mismos actores, sino el mismo supuesto, en distinto tiempo, 10 años después, en el 2021. Las bases te decían, en los documentos de ese concurso, te decían que era necesario que tú presentes el título. ¿Y cómo falló el tribunal en ese entonces? Dijo, las bases te establece obligatoriamente que tú presentes el título. No es, o sea, no basta la constancia de SUNEDU. Así que te quitamos la buena. ¿Qué hubo ahí? En dos tiempos distintos, un mismo tribunal ante un mismo hecho falló de manera distinta. Este caso fue hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional vio esta actuación de la administración y vio de que hubo una contradicción. Y al ver una contradicción, una vulneración al principio de predictibilidad y confianza legítima, y también señaló otra vulneración de un derecho del administrado. ¿Y cuál es el derecho? De la no discriminación y todo lo demás. O sea, hay varios derechos que también se ven afectados en este caso, pero sobre todo el tema de la predictibilidad. Como no hubo predictibilidad en el fallo de este órgano administrativo, se anuló la resolución del tribunal administrativo de este tribunal y se ordenó que se vuelva a emitir un nuevo fallo. O sea, ese es básicamente el principio de predictibilidad o confianza legítima. No sé si quedó claro. No me acuerdo quién preguntó, pero... Sí, quedó ya, claro el 15. Ahora, el tema de privilegio de controles posteriores. Ustedes, no sé si han visto el tema de los procedimientos de simplificación administrativa. Básicamente, justo en el gobierno de Alan García, se lanzó esta ley de promoción de la simplificación administrativa, y en esa ley se creó las instituciones, básicamente los procedimientos de aprobación automática y de evaluación previa. ¿Qué te señalan estos procedimientos de simplificación administrativa? En virtud también enlazado a otro principio, que es el principio de presunción de veracidad. Todo documento
que sea presentado a la administración pública se considera veraz. No se puede dudar. Si tú presentas un escrito por mesa de partes en la que señalas de que cumples o declaras o juras que cumples con todo lo establecido en determinada norma, o eres poseedor de determinado inmueble, la administración, con tu solo dicho, debe de creerte. Ese es por una parte. Ese es el principio de presunción de veracidad y también el tema de los principios de simplificación administrativa. Pero, no obstante, si bien es cierto, la administración te cree en un primer momento, te dice, ah, claro, está bien, te autorizo, te voy a dar tu derecho, tu licencia, tu permiso, pero yo, como administración, tengo que velar que todo lo que tú me has declarado sea cierto. ¿Y cómo yo cumplo con ese supuesto? Mediante este principio. Este principio de privilegio de controles posteriores faculta a la administración para que posteriormente pueda fiscalizar que toda la documentación que tú has presentado y que se te ha creído en un primer momento sea válida. Y mediante este principio, la administración revisa o corrobora que toda la documentación que tú has presentado sea correcta. Y si no es correcta, se te puede iniciar un procedimiento disciplinario hasta procedimientos penales, porque existe un delito que es la falsedad, falsedad genérico, falsedad de declaración ante la administración. ¿Quedó claro este principio de privilegio de controles posteriores? Sí, sí. La última parte para anotar nomás de que se podría iniciar un proceso. Ah, ya. Se podría iniciar un proceso administrativo, un procedimiento sancionador o un proceso penal. Se podría abrir un proceso penal en caso de falsa Ya. declaración, ¿no? Falsa declaración. Ok, gracias. Ujú. Y el 19, por favor. El de 19, acceso permanente. Este último principio también fue incorporado en la modificatoria del 2017 y básicamente te señala que toda la actuación de la administración tiene que ser transparente y tiene que ser de libre acceso para dos partes, básicamente. Para el administrado que se encuentra dentro de un procedimiento y también para los administrados que no se encuentran dentro de un procedimiento. Me voy a explicar un poco mejor. Este principio de acceso permanente se refiere al acceso que un particular tiene como derecho ante todo procedimiento que se inicie de oficio en su contra. Por ejemplo, si mañana más tarde se inicia un procedimiento contra ti, Stephanie, y se te dice, te voy a iniciar un procedimiento administrativo sancionador por, no sé, la SUNAT. La SUNAT te inicia un procedimiento administrativo sancionador porque no has presentado tu declaración anual. No has presentado tu declaración anual y se te va a multar con media UIT. Se te inicia tu procedimiento, tal, pero solamente te llega tu resolución final. Y tú, a la interna, en ese interín, tú has querido ir a la SUNAT, has tocado a la SUNAT, le has dicho, SUNAT, por favor, dame todo el expediente en la que se me ha iniciado el procedimiento sancionador para poder defenderme. Porque a mí se me iniciaba el procedimiento sancionador. Yo quiero defenderme porque quiero saber en qué situación se encuentra, quién es el órgano competente el cual va a ver mi caso para poder acercarle, para poder explicarles sobre todo lo sucedido. Por ejemplo, si es que no he tenido dinero para poder declarar o no he tenido conocimiento, lo que fuera. Mediante este derecho, el derecho de acceso permanente, te faculta a ti como administrado poder recurrir a la administración y que la administración te entregue todo el expediente en el cual tú te encuentras inmerso. Ese es el principio de acceso permanente. No hay que compararlo o igualarlo con básicamente el derecho a transparencia. La ley de transparencia es algo sumamente distinto, porque los temas que versan sobre... Hay un tribunal del Ministerio de Justicia respecto a la transparencia y el acceso que debe de brindar la administración pública a los administrados en general, tienen que ver con el acceso que se le da a los administrados que no son partes de un procedimiento. El acceso permanente se refiere al derecho que tiene el administrado en su procedimiento. La ley de transparencia tiene que ver el derecho de cualquier otra persona en cualquier otro tipo de procedimiento.
No sé si me dejo entender. Eh, o sea, sería siempre y cuando sea un proceso en mi contra. Así, algo así Claro, como el control de lectura que pueden dar los abogados en sede fiscal de claro, la exacto. carpeta. Solamente el interesado, el administrado de su al cual se le ha iniciado un procedimiento administrativo, mediante este acceso permanente, puede pedir la copia de todo el expediente y automáticamente se tiene que dar. A diferencia de la ley de transparencia. En la ley de transparencia no es necesario que seas tú el administrado dentro de un procedimiento. Por transparencia, por ejemplo, yo mañana más tarde puedo pedirle, no sé, al OCE que me mande todas las contrataciones que ha hecho Chibolín. Yo no soy Chibolín, yo no he ido yo no estoy inmerso dentro de todas las contrataciones que he hecho con el Estado, pero como soy un ciudadano y quiero ver que la administración administre bien sus recursos, yo mediante la ley de transparencias puedo pedirlo. Y a la administración o se me puede decir, ah, ya tú cumples con esto, tal, y hay una serie de requisitos, pero es muy distinto a este tema de acceso permanente. Acceso permanente es cuando tú eres el administrado y tú tienes el legítimo interés dentro del procedimiento. ¿Quedó claro ese punto? Sí, muchas Disculpe, gracias. disculpe, dijo que este principio fue incorporado en el 2017. ¿Eso quiere decir que antes de ese año, no había nada respecto de una forma de pedir documentos siendo tramitado? Respecto al acceso permanente, o sea, como principio no estaba recogido, pero a nivel del articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sí había un derecho de que la administración te otorgue toda la información de tu procedimiento, pero aquí ya se ha recogido como un principio, ¿no? Básicamente es eso. ¿Hay alguna duda respecto al otro principio? Pasamos ya al siguiente punto. Me dicen, muchachos. Disculpa, entonces sí se puede conocer a través de la ley de transparencia los documentos de un proceso administrativo personal, entre comillas. No, no. Mediante la ley de transparencia se puede pedir o se puede solicitar cualquier actuación de la administración siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de la ley de transparencia que te dice? Tiene que ser, no, bueno, te pueden otorgar cualquier tipo de documentación siempre y cuando no sean de secreto nacional. Hay algunos requisitos que te piden, que no sea de secreto nacional, no vulnere la intimidad o el derecho a la privacidad del administrado en la cual se versa ese procedimiento. O sea, hay algunos tipos de excepciones, pero por lo general, sí, mediante la ley de acceso permanente, tú puedes pedir, no siendo parte del procedimiento, no siendo parte del procedimiento, tú puedes pedir. ¿Quedó claro ese punto? Sí, sí, gracias. Perfecto. Entonces pasamos al siguiente punto, si no habría mayor comentario aquí en principios. Espera, no, la verdad no. Ah, ya, Eso quiere para decir ver, que, por ejemplo, dime. imagínate que planteo una demanda a la Universidad de San Marcos, ¿no? Ya. Y, pero eso lo hace un tipo X, ¿no? X contra San Marcos, digamos. Entonces yo como IE puedo solicitar a través de... Bueno, yo sé que no soy el tramitador Ajá. personal, así que no podría ser por acceso permanente, pero No, sí por mira, transparencia. exacto. No por acceso permanente, pero sí por transparencia. Pero tienes que ver que se cumpla con los requisitos que te establece la ley de transparencia. Ahora, hay un organismo, bueno, un órgano dentro del Ministerio de Justicia, que es el Tribunal de Transparencia, que sanciona los casos en los que, pese a que sí es factible entregar la documentación, las entidades se niegan a entregar la documentación. Y hay hasta sanciones que se le dan a las entidades públicas por no brindar información mediante la ley de transparencia. Pero sí, sí es correcto, sí podrías. Está bien, Ok, gracias. listo. ¿Hay algo más, muchachos, para pasar al siguiente punto? Ustedes me dicen. Sí,
Sí, básicamente sí. Sería el servidor público que no brinde información, porque en realidad a la administración como tal no se le puede imponer una multa como tal, el Estado no puede multar al mismo Estado, pero sí hay responsabilidad disciplinaria y funcional al funcionario, ¿no? Que no brinda la información. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es justo lo que nos toca esta noche, que es las formas jurídicas administrativas. Estas son las formas jurídicas administrativas. El hecho administrativo, el acto administrativo, el reglamento administrativo, el contrato de administración y el simple acto administrativo. Voy a dejar de compartir, porque ya nos ayudamos mucho de las PPTs. Ya, ahora vamos a desarrollar este tema. Estas son las 5, como ya les han visto en las PPT, las 5 formas mediante la cual la administración manifiesta su actuación y manifiesta su poder, las funciones administrativas que ejerce. El primero es el hecho administrativo. Vamos a desarrollar una por una. ¿Qué es el hecho administrativo? El hecho administrativo es una acción que ejerce la administración material y no intelectual. Vamos a poner ejemplos. Un ejemplo de hecho administrativo podría ser cuando, por ejemplo, un fiscalizador de una municipalidad X le quita la mercadería a una ambulante que está en la berma. Esta acción de arrancharle la mercadería a esta ambulante es una acción, no necesita de una intelectualidad, de un trabajo mental, solamente es una acción. Este hecho, el fiscalizador es considerado parte de la administración, es un órgano administrativo y ejerce una acción. Esta acción de quitar el documento es un hecho administrativo. Otro ejemplo de hecho administrativo, si es que una tienda no cuenta con licencias y se le pone una pegamina que se dice clausurado, o se le pone una pegamina que se dice, no me acuerdo cómo se le llama, se le pone una pegamina donde dice, sí, clausurado, ¿no? Clausurado, local clausurado. Esta acción de pegar la pegamina por el fiscalizador es un hecho administrativo, porque no es un trabajo, no se requiere un trabajo intelectual, es solamente una acción de la administración. Alex, dime. No es un acto administrativo, es un hecho administrativo. El pegar, una pegamina, o sea, pegas, no hay ningún trabajo intelectual que hacer. Lo que hace el fiscalizador es, en base a una resolución de fiscalización, ejerces ese hecho, pero es en base a lo que se establece en la documentación. Pero la acción como tal es un hecho. Hay que diferenciar. El hecho administrativo es acciones materiales que no tengan que ver con la intelectualidad. No necesitan un trabajo intelectual, solamente es una acción. ¿Quedó claro ese punto de hecho administrativo, muchachos? Vamos a diferenciarlo con acto, ¿ya? ¿Qué es el acto administrativo? Ustedes que ya han visto acto administrativo. El acto administrativo es una decisión unilateral de la administración mediante la cual se modifica la situación jurídica del administrado. Se modifica la situación jurídica del administrado. Y otra característica es intelectual. A diferencia del hecho administrativo, el acto administrativo es intelectual. Se necesita de un trabajo lógico y fundamentado, motivado. Ustedes ya han visto las características del acto administrativo. El acto administrativo necesita un objeto, un fin lícito, un procedimiento regular, una motivación. Necesitan todos estos elementos para que sea considerado acto administrativo. Este acto administrativo es
básicamente un trabajo intelectual. Ya estamos viendo la segunda forma jurídica administrativa, acto administrativo. También existe otro tipo de acto que se le llama acto de administración o simple acto administrativo. Tercera forma jurídica administrativa, y a similitud del acto administrativo, también necesita un trabajo intelectual. La administración tiene que fundamentar su decisión, tiene que desarrollar a cabalidad cuáles son las características eh, de esta decisión que va a emitir, pero la diferencia está en los efectos. En el acto administrativo, los efectos van a modificar la situación jurídica del administrado. A diferencia del simple acto administrativo, el simple acto administrativo no va a modificar la situación jurídica del administrado, sino va a reglamentar o modificar o a decidir sobre su propia actuación, sobre la propia administración. No sé si quedó claro ese punto. ¿Quedó claro esas tres formas jurídicas administrativas? Disculpa, ¿podrías poner un ejemplo de acto administrativo y simple acto administrativo? Ya, perfecto. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, cuando la administración te otorga que tu licencia de conducir, esta licencia de conducir te modifica tu situación jurídica. ¿Por qué? Porque desde el primer día que a ti, Ken Ferrer, se te otorga esta licencia, tú ya dejas de ser un ciudadano común y corriente. Tú ya dejas de ser un ciudadano común y corriente, y además de ciudadano, tú vas a ser un conductor. Un conductor que tiene que saber cuáles son las normas de tránsito, cuáles son las formas en las que tienes que actuar como conductor. Ya no vas a ser un simple transeúnte, y modificas tu situación jurídica. Al modificar esta situación jurídica, esta licencia de conducir es un acto administrativo. Y para ver en torno a las licencias, ¿cuál vendría a ser un simple acto de administración? Un simple acto administrativo vendría a ser, por ejemplo, la remisión de la evaluación o de tu nota hacia el Ministerio de Transporte. Antes de que se te emita tu acto administrativo, antes de que se te otorgue tu licencia de conducir, se te tuvo que haber evaluado. Tú tuviste que haber pasado por un examen médico, tú tuviste que haber pasado por un examen de conocimiento, y tú tuviste que haber pasado por un examen de manejo. Estas notas han tenido que pasar o tuvieron que haber sido alcanzadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta solamente remisión de notas, es un trabajo intelectual, sí, porque el evaluador ha tenido que evaluarte, ha tenido que ver, oye, no, esta persona sí es apta, sí no es ciega, cumple con los conocimientos básicos, sabe manejar, tal, y se le pasa al Ministerio de Transporte y Comunicación. Este traspase de información ha tenido que haberse dado mediante una resolución o mediante un informe. Esta resolución o este informe no te modifica tu situación jurídica, solamente es un traspase de información al Ministerio de Transporte. Es básicamente un tema procedimental interno de la entidad del Ministerio de Transporte. Una vez que se ha trasladado estas notas o esta información al MTC, recién se te otorga tu licencia y se te emite el acto. Ahí tienes dos diferencias. Este es simple acto administrativo y este es acto administrativo porque te modifica tu situación jurídica. ¿Quedó claro que en Ferrer esta diferencia? Mucho más claro. ¿Sí? Una consulta. En este mismo ejemplo de la licencia y bueno, la licencia lo entiendo como el acto administrativo y las otras cosas, los requisitos que se tendrían que hacer dentro de la entidad serían como los simples actos. Pero hay simples actos administrativos después de la licencia, que es el acto administrativo como tal. Hay simples actos después, en el mismo ejemplo
de la licencia, pues, ¿no? En el mismo contexto. Simples actos administrativos. Claro, o sea, así como para llegar a la licencia hemos pasado por simples actos, Ujú, es lo que entendí, tal ¿no? cual, Entonces tal cual. llegas a la Estos, licencia y estos después simples, hay simples actos. estos simples actos dan como conclusión un acto administrativo. ¿Cuál es el concepto de acto administrativo? ¿Se acuerdan cuáles son los elementos? Debe haber un objeto, debe haber un fin lícito, una motivación y un procedimiento. Recuerden que el acto administrativo siempre tiene que derivar de un procedimiento previo. ¿Y qué es un procedimiento? Un procedimiento es una consecución o una secuencia de actos, de simples actos administrativos para la formación intelectual de la administración, y una vez formada su decisión, te emiten finalmente tu acto administrativo. Y ese Y ahí básicamente, termino. sí, ese vendría a ser la secuencia por la cual se te va a otorgar tu acto administrativo y te va a modificar finalmente tu acto. Pero antes de eso va a haber simples actos Claro. administrativos. Sí. Y la diferencia entre hecho administrativo y acto administrativo, porque entiendo de que, por ejemplo, lo de la licencia es un acto administrativo, no sé, imagino por el proceso, porque se paga, no sé, pero la diferencia entre hecho y acto. En este caso, ya, en torno a la licencia, ¿cuál vendría a ser un acto, bueno, un hecho? O sea, Un el hecho, acto es la licencia, pero ¿y el hecho? claro. No necesariamente dentro de un procedimiento va a haber hechos, pero puede haber el caso. Por ejemplo, si dentro del procedimiento administrativo para el otorgamiento de licencia se requiere que haya funcionarios que, por ejemplo, te alquilen los vehículos, te pongan tus señalizadores o tus conos vehiculares para que tú puedas dar tu examen de manejo. Esta acción de poner los conos o esta acción de prestarte el vehículo son hechos administrativos porque son ejecuciones de la misma administración, pero materiales, porque van a poner, por ejemplo, el cono vehicular para el examen, van a poner la cinta bueno, de inicio del examen, o sea, todos estos hechos materiales o hechos no intelectuales son hechos administrativos, porque no necesitas de un trabajo intelectual, o sea, solamente es materialización de una acción humana. Ok. Así lo podemos simplificar. Es la acción humana como tal. Ese es un hecho administrativo. La acción humana, Entonces, pero de un funcionario, no, cualquiera, no de cualquier ciudadano. Por ejemplo, no un ciudadano mendigo no va a ser hecho administrativo. Un hecho administrativo tiene que ser ejercido por una persona delegada con facultad administrativa, un trabajador del Ministerio de Transporte, un el, fiscalizador. Esas son claro, personas autorizadas que pueden realizar hechos administrativos. ¿cuál sería la menor jerarquía para un funcionario administrativo? Porque, por ejemplo, cuando me dijiste que eso se manifiesta, que un hecho administrativo se manifiesta en la realidad y hablaste de que el ejemplo de los conos, yo pensé, no sé, la señora o señor trabajador de la ATU que está con el corredor y mueve el cono para que pase y eso, pero no sé si se clasifica dentro del hecho administrativo por ser funcionario, trabajador de, de la administración, no sé. Tal cual. Sí, podría embarcar. En realidad, si ustedes revisan la Ley de Procedimiento Administrativo General, en la última parte hay una parte en la que se señala las faltas administrativas o los procedimientos disciplinarios ante funcionarios o personal a sus servicios. Hay una diferenciación. Ustedes seguramente en la oral especial van a ver esta diferenciación, pero se le llama funcionario a todo trabajador de la entidad pública que tiene a su cargo un procedimiento administrativo, es decir,
que va a tener la labor de llevar a cabo un procedimiento administrativo. Ese es un funcionario, el máximo encargado que va a llevar a cabo el procedimiento administrativo, que tiene esa facultad, que tiene esa competencia mediante una resolución, no sé, el titular de la entidad. Esa es la categorización de un funcionario. Pero también existe otra categorización de servidor público. El servidor público es un poco más amplio y te abarca todos los trabajadores de una entidad pública, ya sea trabajador de limpieza, ya sea operario, ya sea un fiscalizador, todos ellos son servidores públicos. No son funcionarios, pero son servidores públicos. Y los hechos administrativos pueden ser ejercidos tanto por funcionarios o como servidores públicos. No sé si quedó claro ahí ese punto, Alejandro. Sí, sí quedó claro, gracias. Perfecto. ¿Hay alguna duda, muchachos? O pasamos a la siguiente forma jurídica administrativa. Pasamos a la siguiente forma jurídica administrativa. Ya hablamos sobre hechos, ya hablamos sobre acto administrativo, ya hablamos sobre simple acto de administración. Ahora vamos a hablar un poco sobre el reglamento. Me parece que ya cuando estaba proyectando las PPT, conversamos un poco sobre los reglamentos y señalamos de que existen tipos de reglamentos, pero no decimos qué es un reglamento. Un reglamento es una forma jurídica administrativa particular porque mediante este dispositivo se va a modificar la situación jurídica no de un administrado, sino de varios administrados. Se va a modificar la situación jurídica de varios administrados. Va a tener un efecto abstracto y general. Es una facultad normativa que tiene la propia administración. Como administración, como lo señalé al inicio, su función básicamente es la procedimental, ejecutar y llevar a cabo actos administrativos. Pero hay una excepción, que son los reglamentos. Esta es una característica propia de la administración. ¿Y cómo la administración puede reglamentar? Se reglamenta mediante los decretos supremos. Eso hay que tenerlo súper claro. Mediante decretos supremos se va a dar la reglamentación y es de naturaleza propia de la administración. Y hemos visto hace un rato cuáles son los tipos de reglamento. Existen reglamentos subordinados o de ejecución, reglamentos autorizados o de integración y reglamentos autónomos o independientes. Esos tipos de reglamentos hay que tenerlos bien mapeados para que el profesor, cuando les preguntan, ustedes puedan desarrollar en qué consiste cada uno. Tengan en cuenta que los reglamentos son complementos a la ley. No puede haber un reglamento que contradiga una ley. En caso se contradiga una ley, se puede dar un supuesto de vacío normativo, de incongruencia normativa, y se puede cuestionar ese reglamento. Ya vamos a ver este tema. ¿Ustedes ya han visto esta forma de cuestionar reglamentos ilegales? ¿O todavía? No sé si tocarlo ahora. Mejor al final vamos a ver qué hacer o cuáles son los mecanismos legales que podríamos hacer ante hechos administrativos ilegales, simples actos administrativos ilegales, actos administrativos ilegales y reglamentos ilegales. Pero lo vamos a ver en breves, un rato. No se emocionen tanto. Y la última forma jurídica administrativa, ya hemos visto reglamento, es el contrato administrativo. El contrato administrativo actualmente, según nuestro ordenamiento, está organizado mediante la ley 3225, la ley de procedimiento administrativo general, la ley de contratación pública, la cual te señala que un contrato administrativo es ley entre las partes, sí, pero para llegar a cabo una suscripción entre una entidad pública y un privado, se tiene que llevar a cabo un procedimiento administrativo previo.
un procedimiento secuencial ordenado, la cual tiene etapas: etapa preparatoria, etapa de procedimiento de selección y etapa de ejecución. Y una vez llevado este procedimiento administrativo, se va a llegar a finalizar con la suscripción de un contrato. Y con la suscripción de este contrato, la administración va a dejar de ser administración. Bueno, en realidad hay un debate, pero en plano normativo va a dejar de actuar como administración como tal y se va a volver en contratista. Y la otra parte va a ser contratante. Ya va a haber una relación sinalagmática de contratista y contratante. Ya no va a haber una relación entre administrado y administración, sino contratista y contratante. Y como va a haber una relación entre contratista y contratante, ya no vamos, ante cualquier controversia, ya no vamos a recurrir ante la propia administración, sino vamos a recurrir a las vías alternativas de conflictos: conciliación, arbitraje, mediación, junta de resolución de disputas. Estos son medios alternativos mediante la cual se puede llevar a cabo una solución entre contratistas y contratantes, ¿no? ¿Quedó claro estos dos últimos puntos, reglamento y contratos, muchachos, para tocar este tema de acciones contra formas jurídicas ilegales? ¿Quedó claro? Ahora vamos a ver, ¿qué podemos hacer si es que estamos frente a un hecho administrativo ilegal? Si nos encontramos frente a un hecho administrativo ilegal, ¿ustedes consideran que el administrado que se ha vulnerado su derecho puede recurrir hasta ante la misma administración para cuestionar este hecho administrativo o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, porque se puede apelar a procedimientos internos de una entidad. Se puede apelar. La apelación es un recurso administrativo y los recursos administrativos solamente funcionan si estamos frente a actos administrativos. Pero yo no les pregunté sobre actos administrativos ilegales. Yo les dije hechos administrativos ilegales. ¿Qué se puede hacer ante hechos administrativos ilegales? Vamos a ponerse un ejemplo. ¿Qué pasa si estamos, por ejemplo, ejerciendo nuestro derecho a la libre contratación, a la libre emprendimiento, y tenemos nuestra bodega? Y un fiscalizador municipal viene, revisa, no sé, la mercancía, y si bien es cierto, tiene una resolución que te autoriza clausurar el establecimiento. No solamente se basta con este cierre del establecimiento, sino llega y bota la mercadería, se lleva tu mercadería, se come, no sé, los productos que tú tienes en tu bodega. Este es un hecho administrativo ilegal, porque su límite del servidor, del funcionario, es solamente clausurar el local. No es comerse la mercadería, no es llevarse la mercadería, no es tirar al suelo a la bodeguera. Eso no es un hecho administrativo correcto. ¿Tú qué puedes hacer ante ese hecho administrativo? La normativa te señala de que no puedes recurrir ante la misma administración porque hay una vulneración a un derecho fundamental. Ante una vulneración de un derecho fundamental se activan las vías de hecho. Si ustedes revisan su Código Civil, en la última parte, pasado la ley del proceso civil, van a ver la normativa del contencioso administrativo. En el contencioso administrativo hay dos vías: una vía urgente y una vía especial o regular. Ante hechos administrativos ilegales, se activa la vía urgente y tú puedes recurrir directamente al Poder Judicial para poder reclamar la devolución o la indemnización ante una afectación mediante una actuación ilegal material de la administración. Se activan las vías de hecho.
¿Queda claro eso, muchachos? ¿Y la regular también es el Poder Judicial? Sí, claro, la vía urgente y la vía regular en contencioso administrativo. Por ejemplo, normalmente cuando hay actos administrativos ilegales que ya han quedado consentidos y ejecutoriados, ya no se puede apelar, tú puedes cuestionarlo ante la vía contenciosa, y esa es una vía regular, pero la vía de hecho es una vía urgente. Tiene un plazo súper corto, pero esa es la vía que tú puedes recurrir. Ante un hecho administrativo ilegal, tú no puedes esperar a un pronunciamiento de la misma administración, porque la misma administración te está vulnerando tu derecho. Tú puedes ir al Poder Judicial y en el Poder Judicial tú puedes reclamar la afectación de tu derecho fundamental. ¿Alguna duda al respecto? No, creo que me equivoqué un poco. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué podemos hacer ante un acto administrativo ilegal? Ante un acto administrativo legal, se pueden hacer dos cosas desde dos aristas. Como administrado, tú puedes activar los recursos administrativos. Como muy bien dijo Ken, se puede activar los recursos administrativos. La apelación, reconsideración, la revisión la revisión en vía administrativa. Tú puedes activar esos recursos como administrado. Y como administración, tú puedes activar la revisión de oficio en vía administrativa. La rectificación, la nulidad de oficio y la revocación. Eso ya lo van a ver en el siguiente año, pero es bueno que lo sepan, ¿no? Esos son los medios en los que tú puedes cuestionar un acto administrativo legal. ¿Qué sucede en un reglamento? ¿Qué pasa cuando un reglamento es ilegal? Tú puedes, lo más probable es que en el siguiente año vean procesal constitucional, pero los reglamentos se cuestionan mediante la acción popular. Mediante la acción popular, tú puedes solicitar que se revoque este reglamento. Tiene un plazo de 60 días, me parece, y puedes cuestionarlo. Si es que el reglamento va en contra de la ley, tú cuestionas el reglamento mediante la acción popular. Y un contrato ilegal, ¿qué puede hacer un contrato ilegal? Básicamente solicitar al OCE, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que nulifiquen el contrato por ser ilegal, haber surgido de un acto de corrupción, no haber seguido el procedimiento correcto, lo que fuera. Ese es básicamente el espectro de las formas jurídicas administrativas. Si tienen alguna duda, muchachos, me la hacen saber, por favor, al respecto, formas jurídicas administrativas que hemos tocado el día de hoy. Cristian, entiendo que cuando ocurre un hecho administrativo ilegal y se recurre a vía urgente, es un juez, imagino civil, quien sentencia, o sea, quien sanciona al administrador directamente, o sea, no se le quita el cargo o algo así, o solamente es compensación, reparación de perjuicio. Creo que escuché que dijiste juez civil. No existen los jueces civiles ahorita. Hay jueces especializados en contencioso administrativo, que son administrativistas. Eso es. Ya, exacto. Los jueces administrativos lo que hacen básicamente es reparar mediante una indemnización o una acción reparatoria el daño causado. Y se le devuelve la mercancía a la persona afectada, se le indemniza, lo que fuere, y también se puede disponer este traslado a recursos humanos de la entidad o a la Secretaría General de la entidad para que inicie los procedimientos disciplinarios respectivos. Esto es básicamente las acciones que realiza el juez de contencioso administrativo. Ok, gracias. ¿Habría alguna duda, chicos? Piero dice, ¿qué se podría hacer en el acto administrativo ilegal, por favor? Ya. Ante acto administrativo ilegal, Piero, justo como lo comenté hace rato, hay dos vías que se pueden activar. Una con cara, si tú eres administrado, tú puedes activar los recursos administrativos. Si tú eres administración y ves un acto administrativo ilegal, tú puedes activar la vía de recurso, la vía de nulidad de oficio, que es la revisión de oficio en vía administrativa. Voy a poner acá ya.
administrado recursos administrativos. Administración, revisión de oficio en vía administrativa. Esas son las vías por las cuales tú puedes activar si estamos frente a un acto administrativo ilegal. Los recursos administrativos, que es la apelación, la reconsideración y la revisión. Y si eres administrado. Y si eres administración, tú puedes activar la revisión de oficio en vía administrativa, que es la rectificación, la nulidad de oficio o la revisión, la revocación. La revocación, son 3. Estas son las vías que lo más probable lo vean en el siguiente clase, o si no, lo podemos conversar, no sé, cuando tengamos tiempo, porque ya va a acabar la clase, pero en la misma ley de procedimiento administrativo general está. Me parece que está en el 222 para adelante, no lo tengo bien marcado, pero igual en la ley de procedimiento administrativo general. ¿Quedó claro, Piero, este punto? Perfecto. Si no habría ninguna duda, muchachos, espero que haya sido bien claro en la explicación. Por si acaso voy a dejarles mi correo, si quieren que les pase algún material adicional. Y me dicen nada más si se los mando. Disculpa, Cristian, sí, me estaba pidiendo las diapositivas. ¿Crees que puedas mandármelas? ¿O te escribo el correo? Ya. Sí, me escriben acá y yo les paso. No hay problema. Listo, muchachos. Espero que les vaya bien en sus evaluaciones, en sus clases. Y cualquier cosa, estamos para ayudarlos. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Estudien bastante. Hasta luego, gracias. Chao, cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.